Muy bien, pues buenas tardes. Es un gusto para mí volver a estar aquí con ustedes en una presentación más de la empresa Lensbes. En este caso, el tema que vamos a tomar el día de hoy es enfrentando la nueva normalidad, otra forma de hacer negocio. Es claro que hemos encontrado que nuestro mundo ha cambiado. Nos dimos cuenta hace algunos días que nuestro mundo había cambiado, que ya no tenemos las mismas situaciones que vivíamos anteriormente. Estamos enfrentando una contingencia que no sabemos cuándo va a terminar, honestamente. Los que en algún momento han estudiado un poco de microbiología, virología, sabrán que el periodo de latencia de un virus no es tan corto como en algún momento lo pudiéramos pensar. Para que todos pudiéramos llegar a tener esa inmunidad de rebaño que tanto habla el doctor Gatell, tienen que pasar algunos años. Y esto nos hace pensar en cómo va a ser esta nueva normalidad. Hemos escuchado en la televisión los diferentes noticiarios que nos dicen que poco a poco vamos a empezar a reabrir algunos negocios. Y pues bueno, insisto, esta es una nueva realidad. Nuestro mundo cambió, nuestro mundo es diferente hoy en día y cambió enfrente de nuestros ojos. Estamos en un gran momento histórico porque estamos viendo un cambio en muchas cosas, en muchos sentidos. Y es necesario adaptarnos a este nuevo cambio. Como profesionales de la salud, ese es nuestro trabajo, adaptarnos para nosotros también poder ayudar a los pacientes a adaptarse a estas nuevas necesidades. ¿Algunos de ustedes se acuerdan del 11 de septiembre del 2001? El mundo cambió también. A lo mejor algunos estarán muy jóvenes y no recordarán esa fecha, algunos la conocerán por películas, por homenajes, pero ese día cambió el mundo porque fue el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y eso nos hizo ver que estábamos haciendo algunas cosas con falta de seguridad. Hoy en día quien se sube a un avión pasa por lo menos 3 filtros, nos revisan el equipaje continuamente, no nos permiten pasar ciertos líquidos, no nos permiten pasar ciertos envases. Ese fue un cambio. Los que tenemos ya ciertos años en este planeta, pues a lo mejor ahorita sí nos acordamos de esa etapa, ¿no? Yo me acuerdo claramente cómo era viajar antes del 11 de septiembre del 2001 y cómo es ahora viajar en avión. Todo lo que significa estar pasando por estos filtros de seguridad en los aeropuertos, todas las revisiones a las que somos eh, sujetos para poder abordar un avión. Espero que en unos meses, en unos 7 meses, para el año 2021, digamos, ¿recuerdas el 2020? ¿Te acuerdas del 2020? Y que nos vayamos a enfrentar a esta nueva realidad, una realidad en donde nos tenemos que estar protegiendo continuamente de todos los agentes biológicos, de los agentes patógenos. Nos vamos a ver curiosos utilizando este tipo de trajes, de cubrebocas, de zapatos, de gorros quirúrgicos para poder salir a la calle. Imagínense estarse tomando este tipo de fotografías en todos los lugares. Pero es parte de lo que tenemos que enfrentar y tenemos que hacerlo de una manera adecuada. Esta nueva normalidad nos ha enseñado la sana distancia, esa distancia que para nosotros los mexicanos es complicada, porque nosotros estamos acostumbrados a tocarnos, a estar juntos, a estar en contacto con nosotros mismos como sociedad, y ahora que nos digan que tenemos que darnos una distancia adecuada para poder evitar el contagio es complicado. El usar cubrebocas y caretas protectoras, pues es todavía otra situación. Ahora vamos a salir a la calle y vamos a decir, oye, ya te fijaste en el chico, en la chica del cubrebocas con bolitas rojas, bolitas azules. Parte de la nueva normalidad que vamos a enfrentar. Desapareció el saludo de mano, por lo menos ya no vamos a poder estrechar la mano de alguien, vamos a tener que estarles haciendo hola, ¿cómo estás? Ese tipo de situaciones. Uh -huh.
Es parte, insisto, de la nueva normalidad. ¿Qué más vamos a tener que hacer? Pues aprender a desinfectar todo, ¿no? Es increíble que ahora salgamos a la tienda, al supermercado, regresemos y tengamos que darle una pasadita con algún desinfectante a todos los empaques que llegan a nuestra casa, con la finalidad de evitar que este tipo de microorganismos lleguen a causar alguna afección en nuestra salud. Pero es parte, insisto, de esta nueva normalidad. Retomaremos algunas costumbres que han sido casi extintas. ¿Por qué digo casi extintas? Porque hay que ser honestos. Muy poca gente se lava las manos. Hoy en día hemos aprendido la importancia de lavarnos la mano de manera adecuada, que debe llevar un tiempo para que el jabón tenga su efecto, que debe llevar un tiempo para también enjuagarnos, secarnos. No se diga el colocar un trapeador o una jerga a la entrada de las casas, de los negocios, de las oficinas, con la finalidad de mantener los agentes patógenos fuera de nuestra casa. Esa es la nueva normalidad. Eso es lo que vamos a empezar a hacer en nuestros negocios. También, yo recuerdo muy bien en alguna de las empresas que he colaborado del ramo óptico, que en alguna ocasión llegó el dueño de una de estas cadenas y que le decía a mis compañeras que para qué colocaba ese trapeador en la entrada de la óptica, que porque se veía mal para el negocio tener un trapeador. Hoy te aseguro que el hecho de que tengan un trapeador en la entrada de sus negocios va a ser indicativo de que ustedes sí conocen cuál es la nueva normalidad y que están siguiendo las medidas de cuidado, de bioseguridad para su negocio, para ustedes y para sus pacientes. El uso del sistema de pagos electrónicos es otra de las cosas que van a ser parte de nuestra nueva normalidad. Ya vamos a tener que dejar de usar tanto el efectivo, el dinero de esa manera. Vamos a dedicarnos más a contraer servicios de pagos electrónicos, de transferencias. ¿Por qué razón? Porque vamos a minimizar el riesgo de contagio. Vamos a encontrar restaurantes con menos lugares o más espaciados uno del otro. Es algo que ya lo estamos viendo en algunos países, en Holanda, que ya prepararon algunas cápsulas para poder comer en un restaurante, unas tablas enormes para poder hacer llegar los alimentos a los comensales. Es la nueva normalidad. El transporte público con más espacio, ese es un gran reto que va a tener nuestro país, ver cómo mejorar nuestro transporte público, porque estoy muy seguro que el transporte público es y seguirá siendo uno de los focos de contaminación o de contagio más altos que hay en este país. Y bueno, ¿qué pasa con la optometría? Nosotros, el personal de salud que nos dedicamos a salud visual, ¿cómo vamos a adherirnos a esta nueva situación, a esta nueva forma de vivir? Para empezar, hay que recordar que somos personal de primer nivel de atención. Por lo tanto, lo que nos corresponde a nosotros hacer es prevención. Educar a nuestros pacientes acerca de lo que son los microorganismos, un virus, una bacteria, un parásito. Tenemos que tener ese conocimiento y lo tenemos que transmitir a través de una buena campaña de prevención. Tenemos que hacerle entender a nuestros pacientes la importancia del lavado de manos, la importancia de colocar una careta, un cubrebocas para ciertas actividades. Ese es nuestro trabajo, la prevención. Hace algunas semanas escuchaba la capacitación que daban en el INER acerca del COVID-19 y algo que decía el doctor que estaba dando la capacitación, y es muy cierto. ¿Ustedes saben cuál es la mucosa que tenemos más expuesta en nuestro cuerpo? Algunos dirán que es la mucosa oral, porque hablamos constantemente, pero para eso tenemos los cubrebocas. La mucosa que está constantemente expuesta al ambiente es la mucosa conjuntival, la mucosa de la superficie ocular. Entonces, señores, ¿qué tenemos que hacer en este punto? Tenemos que empezar a educar a nuestros pacientes. Yo escucho a toda la gente que debe de lavarse las manos, que debe utilizar el cubrebocas. ¿Y a qué horas vamos a proteger la mucosa que está expuesta constantemente todos los días? Que son
la mucosa de la conjuntiva tarsal, de la conjuntiva vulvar. Es parte de la prevención, es parte de la educación que tendríamos que estar dando a todos nuestros pacientes. Yo estoy muy de acuerdo con uno de los pocos estados que dijo que las ópticas, los consultorios optométricos, el área de la salud visual es esencial para la vida, que fue el estado de Jalisco, el gobierno de Jalisco, porque insisto, si nosotros no cuidamos estas superficies que están expuestas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evitar esos contagios? No veo a la gente por ahí utilizando anteojos de protección, no veo a la gente cuidando sus ojos. Es ahí donde nosotros entramos en esta parte de la nueva normalidad. Tenemos que hacer prevención, señores. Tenemos que meternos al área de prevención, hacer buenas campañas de prevención desde nuestra postura, desde nuestro trabajo, que es la salud visual. Eso es lo que nos corresponde hacer. Obviamente, hablando en el tema de negocios, hay muchos retos. Ustedes son profesionales de la salud, tienen una formación académica impecable, pero el reto está en cómo hacemos que nuestros negocios funcionen. ¿Cómo hacemos que nuestros negocios sean rentables? ¿Cómo hacemos para atraer a más personas a nuestro consultorio, a nuestra óptica? Si de entrada, cuando no teníamos esta situación de la contingencia, no se acercaban tan fácilmente a nuestros pacientes, ¿por qué? Tenían diferentes pretextos, no sabíamos llegar a ellos. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Les aseguro que a lo mejor algunos de ustedes están abriendo solamente en cierto horario, a lo mejor no están abriendo todos los días, a lo mejor están agendando citas. Es parte de enfrentar esta nueva realidad. Pero hablando propiamente de negocios y de salud visual, es importante que tengan un plan de contingencia. No solamente para esta contingencia, sino para otras más. Hay que recordar por lo menos que la Ciudad de México venía saliendo de un sismo. Entonces, es importante que ustedes en sus negocios, como empresarios, como emprendedores, siempre tengan un plan de contingencia para enfrentar estas crisis. Deben también de diseñar una estrategia comercial para superar las crisis. Ahora que vamos a iniciar esta nueva normalidad, hay que empezar a tener una estrategia. ¿Cómo voy a hacer que la gente regrese a mi consultorio, regrese a mi óptica, que venga conmigo, que prefiera estar conmigo, que prefiera los productos, el servicio, la atención que yo doy? ¿Cuándo retomaremos nuestra antigua forma de vida para llegar a la antigua forma de atención? Nos los tenemos que preguntar. Y bueno, ¿la nueva normalidad significa nuevos gastos? Estas 4 preguntas son las que vamos a buscar resolver en esta plática, muy sencilla. Y vamos a iniciar con la primera. Tu plan de contingencia. Tu plan de contingencia debe de ser algo así de sencillo. Piensa lo peor. ¿Qué significa que pienses lo peor? Piensa el escenario más catastrófico para tu negocio. Imagina que no tienes ningún ingreso. Te aseguro que algunos de nuestros colegas en alguna parte del país ya enfrentó esta realidad en donde por una semana, una quincena, un mes, 2 meses o 3 meses no ha reportado ningún ingreso. Para esto hay que hacer una buena investigación, investigar cuál es el patrón de comportamiento en otros países que ya retomaron gradualmente a la normalidad. En nuestra área, como profesionales de la salud, hay que ver qué hizo España, qué hizo Italia. ¿Por qué? Porque ellos ya avanzaron en una parte. Pero piensa lo peor para que te prepares precisamente para esa situación. Paso número 2. Entiende lo que es la crisis económica que conlleva toda esta parte del COVID-19. Si hay una crisis económica, vamos a enfrentar diferentes puntos de crisis y tienes que tener una fortaleza para poder enfrentarla. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Analiza cuáles serán los sectores que reabrirán primero. ¿Qué necesidades tendrán que cubrir?
La economía se divide en sectores, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Nosotros, las ópticas, el personal del área de la salud, estamos en el sector terciario porque somos servicios. ¿Quiénes van a reabrir primero? Todo el sector primario, todo el sector productivo. Y aquí es donde tienes que empezar a imaginar cómo puedes atender tú desde la postura de la optometría, desde la postura de la óptica, desde la postura del consultorio optométrico y en general de la postura del profesional de la salud visual, cómo puedo hacer yo partícipe de esta situación de la apertura de los sectores primarios, de los sectores secundarios, que son los sectores de transformación, y en el último lugar, en el sector terciario. Insisto, por ser personal de la salud, hay que insistir en las autoridades que tenemos que reabrir porque tenemos que brindar esas atenciones a la población. Y bueno, haz tu plan de contingencia para 3 meses. Eso es lo más importante. Haz un plan de contingencia para 3 meses donde vas a ubicar todas tus necesidades, donde vas a ubicar todas tus áreas de oportunidad. Les comentaba, los sectores primarios son la agricultura, la ganadería, la pesca. Los sectores secundarios es toda la industria, toda la construcción. El terciario es el comercio, el transporte, el turismo. Tenemos que tener un plan de contingencia. Quiero que ahorita ustedes empiecen a imaginar alguna estrategia comercial para llegar a estos 3 sectores. Por favor, y se los he dicho desde la conferencia que tuvimos sobre no vendas, crea experiencias, no te vayas a los descuentos. Evita a toda costa los descuentos, porque si de por sí el flujo de efectivo, el flujo de capital va a ser lento, si tú haces un descuento, no creas que estás ganando más, estás perdiendo más. Piensa en una estrategia que no te lleve a los descuentos. Esto es lo más importante. No te lleves a la población hacia los descuentos. Siguiente punto, planea y controla tus gastos personales. Como empresario, como emprendedor, debes de considerar lo que te decía. Vas a tener 0 ingresos. Por lo tanto, planea y controla tus gastos. No estés gastando en cosas que no necesitas ahorita. Considera tus necesidades esenciales. La alimentación, igualmente los servicios de salud, y concéntrate en estos puntos. Para tu empresa, también haz lo mismo. ¿Qué es lo más valioso de una empresa? El capital humano. Considera cómo vas a pagar tu nómina. Habla con tus proveedores, habla con el banco, habla con tus familiares si es que tienes deudas con ellos y pide plazos para poder pagar tus créditos a tus proveedores, a tus familiares. Es válido en esta contingencia solicitar plazos. Los bancos los están otorgando, los proveedores yo estoy seguro que también. Siéntate con ellos, haz una conferencia, una videoconferencia y vamos a sentarnos a reestructurar nuestras deudas, nuestros pagos. Pero por nada del mundo sacrifiques la nómina de tu empresa, porque esa nómina es para tus empleados, es para gente que también está enfrentando esta contingencia y si tú la estás sufriendo, créeme que ellos también. También a tus socios, explícales que ahorita estamos en esta situación. No creo que se cierren a esta nueva realidad y explícales que vamos a tener una baja de ingresos. Y por favor, lo último que debes de considerar es cerrar tu negocio. En caso de que tú veas que tu plan de contingencia no te está alcanzando al 100%, ahora sí, es válido acercarte a las financieras que son confiables, a una financiera que te ofrezca un plan o un programa de pagos que sea muy largo, porque eso te va a dar la fuerza, el tiempo sobre la fuerza para poder solventar tus gastos, tu nómina. Considera, por favor, esta parte antes
de que digas voy a cerrar por 3 o 4 meses. Si ves que todo esto aún así no te alcanza, pues ahora, antes de cerrar, habla con tu personal, reestructura tu nómina, haz un esquema en donde a lo mejor ahorita les vas a pagar cierta cantidad bajo la promesa firme de que lo vas a restituir en cuanto este flujo de capital, este flujo de pacientes, este flujo de personas interesadas en el negocio de la óptica, empiece a tener mejores efectos. Por nada del mundo debes de pensar como primera instancia cerrar tu negocio. Ese negocio ha sido tu proyecto de vida. Ese negocio ha sido tu forma de vivir por X cantidad de tiempo. No debes de pensar en cerrarlo. Debes de ver la manera de rescatarlo, debes de ver la manera de salir adelante. E insisto, no tiene nada de malo acercarse a solicitar un financiamiento a estas empresas. No tiene nada de malo hablar con tu personal y reestructurar un poco tu nómina. Obviamente, si no hay ventas, no puedes dar incentivos, pero sí puedes ajustar tu nómina. Hazlo, te va a servir de mucho. Recuerdan muy bien esta parte. Tiempo sobre dinero. Sé que va a ser complicado, van a ser 3 meses, si no es con un poquito más. Y aquí es donde volvemos al primer punto, la prevención. Si queremos que todo esto disminuya rápidamente, tenemos que hacer prevención, tenemos que hacer verdaderas campañas de concientización para que la gente siga manteniendo la sana distancia, para que la gente se desinfecte bien las manos, para que la gente tenga un protocolo de seguridad, de bioseguridad al entrar al negocio, que utilice sus cubrebocas. Hace unos días tuve la oportunidad de ir a una panadería de una empresa muy conocida aquí en la Ciudad de México. Y así como entré, me salí. Sí tenían sus letreros de la sana distancia, tenían una señorita dispensando gel antibacterial a la entrada, pero ya dentro de la panadería era un verdadero caos. La gente chocaba una con otra, había gente que no traía cubrebocas, y todos con su charola de pan, ahí miren, como si fueran esponjitas el pan, absorbiendo todos los microorganismos. Yo dije, ¿saben qué? Pues aquí no compro mi pan. Será muy bueno, estará muy padre, estará muy sabroso, pero no cumple las reglas de seguridad. Y ahí es donde digo, aquí es donde tenemos que estar nosotros, explicarle a las personas qué es un virus, qué es una bacteria, un parásito, porque el COVID no es lo único que nos afecta en la vida diaria, ¿eh? Tenemos un sinfín de agentes patógenos que nos pueden causar alguna enfermedad y que nos van a llevar tarde o temprano a una hospitalización. Y bueno, es parte de esto. Si nosotros no hacemos prevención, si nosotros no agarramos y nos sentamos a platicar con los pacientes, si no generamos contenidos para nuestros pacientes explicándoles la importancia de por qué cuidarnos, el paciente no va a saber qué hacer. Si nos las pasamos nada más con el WhatsApp, con el Facebook, con las redes, retuiteando, remandando, reenviando chismes, noticias falsas, información que desoriente a nuestros pacientes y a la población en general, no sirve. Ahorita nosotros debemos de entender que somos personal del área de la salud, profesionales de la salud visual y que nuestro trabajo está en prevenir, en hacer una buena campaña de prevención. No solamente atendemos ojos, atendemos pacientes. Estos pacientes respiran, comen, conviven. Y hay que enseñarles el por qué es importante. Hay que acercarnos a los grupos que tienen más facilidad para captar los mensajes, que son los niños. Hay que acercarnos. Dentro de tu plan de contingencia, dentro de tu plan de estrategia, quiero que te grabes estas palabras. ¿Cómo puedo hacer prevención para mis pacientes? Para el público en general. E insisto, llega primero a los niños, llega primero a ese público que con palabras simples, sencillas, capta el mensaje y que le puede ayudar al adulto a entender la necesidad de cuidarse. Y muy bien, pues vamos a las estrategias para generar ingresos. Ahorita
A lo mejor algunos no están abriendo sus ópticas, sus consultorios. ¿Cómo podemos entonces generar ingresos? Es bastante sencillo, la digitalización. Todos nosotros, te aseguro que más o menos un 75-80% de la población mexicana debe de tener una computadora, una tablet, un teléfono inteligente. Crea tus cuentas de redes sociales para tu empresa. No para ti, es para tu empresa. Es la página de tu empresa, es la página de tu negocio. Y empieza a utilizar todos estos recursos digitales, que aquí viene lo más importante, son gratuitos. Al menos de que quieras pagar un plan de mercadotecnia, te va a costar. Pero básicamente, una de las ventajas que tienen las redes sociales es que son gratuitas y que tú las puedes manejar como tú gustes. Es tu libertad, es lo que tú vas a poder hacer. Pero hay que generar contenidos inteligentes y adecuados. Entonces, mi primera estrategia para generar ingresos, utiliza los medios digitales para conectar con la gente. No les estés mandando que el COVID, que esto, que es malo, que hay tantos muertos. Es triste ver algunos noticiarios que lo primero que hacen en la nota es decirte tantos muertos, tantos contagiados. Y ya bajando la voz, pero hay tantos que han rebasado el tema y ya están recuperándose. Pero mientras te dicen que hay tantos muertos y que hay tantos contagiados y que la curva en México no se va aplanando. Ok, dejemos esa chamba para estas personas. Nosotros que somos personal de la salud, que nos encargamos de cuidar a nuestros pacientes, tenemos que trabajar en dar mensajes adecuados. Conectemos con la gente, hablemos de lo que es un microorganismo, enseñémosle que los microorganismos son susceptibles al cloro, al pino, al jabón. Expliquémoselo. Hagamos un contenido educativo para la salud que le permita a nuestros pacientes entender esto. No te vayas con contenidos tan rebuscados que si el coronavirus pertenece a la familia tal, al sujeto. No. Algo muy sencillo. Para eso también, por eso te decía, abre tu cuenta para tu empresa y ahí vas a tener el trabajo de empezar a generar contactos, seguidores, pedir que te pongan ahí me gusta, pero debe de ser una página, insisto en este punto, diferente a tu página personal. Esta es la página de tu empresa, esta es tu tarjeta de presentación, esas tarjetitas de presentación que antes mandábamos imprimir y le decíamos a la gente cuando se te ofrezca lo que gustes, ya quedó en el pasado. Nuestra nueva realidad, nuestra nueva normalidad es utiliza estas plataformas, empieza a utilizarlas, empieza a generar contenido para que la gente diga, voy con ese profesional de la salud, voy con ese profesional que sí está preocupándose por mí.